En este análisis te ayudaré a entender lo que pasó la semana pasada y te voy a compartir mi plan para esta semana. La semana pasada tuvimos un cambio de tendencia. Pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Además que esta semana tenemos que Tesla, Meta, Microsoft y Google reportarán sus ganancias y esto puede mejorar las cosas o acelerar la caída del mercado. Y en este video de 40 minutos te voy a dejar saber los niveles importantes para Tesla, Meta, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Nvidia y AMD. Y antes de comenzar con el análisis, te quisiera hacer una invitación. Esa semana del 22 de abril voy a estar haciendo una prueba y voy a estar transmitiendo en vivo antes del que el mercado abra. Y voy a estar compartiendo mis niveles importantes y mi plan para el día. Entonces, si estás interesado, acompáñame todos los días en vivo una hora antes de la apertura del mercado. Para empezar, tenemos una vela totalmente negativa, en donde vemos claramente que los vendedores están en total control de este movimiento a la baja. En mis análisis anteriores les comenté que el mercado podía tolerar un pullback, un retroceso, para luego continuar moviéndose a la alza. Pero después de esta vela de semana a semana tan negativa, que traspasó niveles clave importantísimos, el sentimiento cambió totalmente en el mercado. Pasamos de estar en una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y esto fue debido a las noticias que recibimos el fin de semana pasado, donde Irán atacó a Israel y durante esa semana Israel respondió. Y estos eventos no le gustan para nada al mercado porque trae demasiada incertidumbre. Cuando hay incertidumbre en el mercado, los inversionistas están inseguros y no saben si mantener su dinero en la bolsa de valores o mover su dinero para proteger sus ganancias y buscar otras inversiones más seguras fuera de la bolsa de valores. Entonces, después de este movimiento tan agresivo a la alza, los inversionistas dicen es hora de sacar nuestro dinero del mercado y tomar nuestras ganancias, realizar nuestras ganancias. Y esta venta de sus activos ocasiona estos movimientos tan agresivos. Porque si el mercado aún cree que el mercado puede moverse a la alza, no estarían vendiendo, simplemente estarían siendo pacientes. Pero cuando vimos que traspasaron los niveles claves que ahorita les voy a mencionar, es cuando nos damos cuenta que no solamente va a ser una consolidación en las altas más altas o un simple pullback para luego continuar a la alza, sino que es un cambio de tendencia. Y eso se los dije en mi análisis anterior y también en el video de VWAP anclado. Ahora vamos a entrar a más detalle y vamos a brincarnos a día a día. Y antes de activar los niveles importantes, me gustaría hacer una comparación porque esto ya lo hice en uno de los análisis anteriores. Les dije que después de esta ruptura tan agresiva que teníamos aquí, era muy probable que tuviéramos un pullback para luego moverse a la baja. Eso es totalmente normal, así se comporta el mercado. Y precisamente extrapolé esta idea de esta zona de aquí. En ese tiempo estábamos en las altas más altas, tuvimos una vela roja extremadamente agresiva a la baja, cayó y siguió cayendo y después tuvimos un pullback para luego continuar cayendo de forma agresiva. En este momento ya pasamos esta vela, que fue la vela que les acabo de mostrar allá enfrente, y luego un pullback, luego una caída agresiva. Entonces ya en el presente tenemos esta vela en la alta más alta, muy agresiva a la baja, tenemos un pullback para luego iniciar un movimiento agresivo a la baja. Ahora, cuando tenemos movimientos así de agresivos a la baja, por lo general podemos esperar un pullback, podemos esperar un retroceso, algo como lo que vimos aquí. Cayó, brincar una vez más para luego caer. Entonces, si ya cayó todo esto, podríamos esperar un retroceso. Y ahorita les voy a decir a dónde posiblemente vamos a encontrar ese retroceso para luego seguir moviéndose a la baja. ¿Por qué les digo esto? Porque si una vez traemos el ejemplo que les mostré hace unos segundos, tenemos esta caída, luego un pullback para una caída agresiva a la baja y luego otro pullback. Entonces, es posible que en los siguientes días tengamos un pullback. Entonces, ¿a dónde va a ser ese pullback en el presente? Ahorita se los voy a mencionar, pero precisamente de esta zona de aquí saco esa idea, de una caída de las altas más altas, que es esta de aquí. Entonces, regresemos una vez más para acá. Y antes de activar los niveles importantes, quisiera dejarles saber que a pesar de que es una caída muy agresiva a la baja, se siente que es una caída controlada.
No es una caída que, digamos, es una vela así y luego pone una grieta para luego continuar cayendo, luego otra grieta para luego continuar cayendo. Y como ejemplo les quiero dar esta zona de aquí. Aquí tenemos que es una caída agresiva, pero es una caída descontrolada, porque de un día a otro tenemos grietas. Esto nos deja saber que el mercado está en pánico, porque durante las sesiones de post y premercado, el mercado se continuó moviendo a la baja. Lo mismo o un comportamiento muy similar vimos antes de que iniciara este movimiento tan agresivo a la alza por allá en noviembre del 2023. Tenemos movimientos agresivos eufóricos a la alza, donde deja grietas porque el mercado, como ya les dije, se movió a la alza durante el post y premercado. Y acá tenemos otra. Entonces, cuando tenemos un movimiento tan agresivo, ya sea a la alza o a la baja, y tenemos estas grietas, podemos determinar que este movimiento es eufórico o es de pánico. Pero si regresamos acá, tenemos esta caída agresiva, nadie lo puede negar, pero está controlado. No está dejando grietas. Lo que a mí me hace pensar es que seguramente vamos a tener un pullback. Y ahora sí voy a activar los niveles importantes y vamos a empezar con soportes y resistencias o niveles horizontales. Y también voy a activar las grietas o los gaps. Y ya lo saben muy bien. Tenemos esta grieta importantísima del reporte de ganancias de Nvidia, donde yo les dije que cuando cayera el mercado, posiblemente vamos a tener un rebote una vez más para acá y íbamos a tener una consolidación en las altas más altas y esto iba a ser totalmente normal y saludable y la tendencia no cambiaría de alcista a bajista porque se estaría consolidando en la parte superior. Pero por las noticias que recibimos el fin de semana pasado de la situación entre Israel e Irán, es por eso que entró un pánico en el mercado. Y en este caso vemos que ya este nivel tan importante fue traspasado, no sin antes ofrecernos una línea de defensa o una línea de soporte. Porque aquí tenemos un rebote. Y en este caso traspasamos la grieta y venimos prácticamente a descansar en este nivel que ya lo tenemos marcado desde hace varias semanas. Ahora, si nos brincamos a hora por hora, vamos a apreciar muy bien el comportamiento. Nos vamos a acercar a esta zona de aquí y tenemos que el mercado cayó, se acercó precisamente a la parte superior de la grieta del reporte de ganancias de Nvidia y se consolidó aquí por 2 días. Una vez que fue traspasado, vino, tocó este soporte que ya tenemos marcado, rebotó aquí para ser rechazado precisamente en esta misma zona de acá, pero ya por debajo. Cae, vuelve a rebotar una vez más, es rechazado acá y ahora sí empieza a caer el precio. Ahora, esta acción que tenemos aquí es para ponerla en los libros. ¿Por qué? Porque tenemos el clásico una caída con rebote, cae otra vez más con rebote, lo traspasa, trata de recuperarlo, es negado, trata de recuperarlo una segunda vez, es negado y se cansan y cae. Esto es lo que quisiéramos ver en todos los niveles importantes. Y además que este nivel nos va a servir de referencia para el futuro. Cuando el mercado se empieza a recuperar, ya sea en los siguientes días, semanas, meses o años, dependiendo cuánto o por cuánto tiempo el mercado cae, cuando se acerque una vez más entre 502 y 503, seguramente aquí va a encontrar una resistencia. Y si es traspasada, seguramente va a venir, caer, ponerlo a prueba por encima para luego moverse a la alza. Y esto lo vamos a ver más adelante, se los voy a dejar saber, no se preocupen. Por lo tanto, a pesar de que esta grieta ya fue cerrada, los niveles que dejó fueron cicatrices en el precio del mercado. Por lo tanto, van a funcionar como soporte y resistencia en el futuro. Ahora, pasemos a activar también los niveles que nos da VWAP anclado. Para aquellas personas que no saben de qué estoy hablando, tengo este video aquí donde les explico a detalle qué es VWAP anclado y cómo usarlo. Precisamente usé de ejemplo esta ruptura que tenemos en esta zona de aquí, que nos sirvió como una clase que la tienen que apuntar, la tienen que escribir y tienen que ver el video múltiples veces. Porque precisamente después de esa ruptura, esta que tenemos aquí, vino esta caída aquí. En este video les explico a detalle prácticamente que predecimos por lo menos un movimiento hasta este nivel de aquí. Entonces, ya teniendo los VWAPs anclados activados, podemos ver cómo los VWAPs anclados nos ofrecieron soportes y resistencias. Soporte, soporte
y resistencias. Y una vez más, acá abajo nos está funcionando de soporte. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos niveles? De diferentes eventos importantes. Por ejemplo, viene un VWAP anclado de esta zona de aquí, que es cuando inició este movimiento tan agresivo a la alza. También tenemos un VWAP anclado en esta zona de aquí, porque creo que aquí fue un reporte de la Reserva Federal y el mercado lo tomó de forma muy positiva, en donde todo el premercado empujó a la alza y el mercado abrió aquí arriba. Entonces esta fue una zona muy importante, por lo tanto aquí también puse un VWAP anclado. Segundo, tenemos esta zona de consolidación y una vez que el precio sale de esa zona de consolidación, aquí también puse un VWAP anclado. Y son los 3 VWAPs anclados que ahorita nos están o nos van a ofrecer soporte. Pero como pueden ver, este último VWAP anclado, que es en donde inició el movimiento que puso unas nuevas altas, que prácticamente a partir de este momento el mercado empezó a empujar a la alza hasta poner estas nuevas altas. Entonces el VWAP anclado precisamente de esta zona ya fue traspasado, pero no sin antes ofrecer una especie de resistencia, que en este caso coincidía perfectamente con la parte superior del reporte de ganancias de Nvidia. Además que coincidió también con estos niveles que sacamos de aquí. Entonces, esta zona fue extremadamente importante en la semana pasada, que es precisamente la zona que estábamos analizando hace unos minutos. Entonces, y como pueden ver, la sesión del viernes encontró soporte en el VWAP anclado que les acabo de mencionar y en este nivel importante que ya lo teníamos marcado desde hace varias semanas. Ahora, hace unos minutos les estaba hablando que posiblemente tengamos un pullback y precisamente va a ser seguramente a esta zona de aquí importante. Y ya que tengamos este pullback, vamos a ver con una lupa cómo se comporta el precio precisamente en esta zona. Si tenemos un comportamiento similar a este de acá de rechazo, entonces aquí podemos iniciar una posición bajista a través de opciones o de futuros en SPY. Y por el otro lado, si llega a recuperar esta zona precisamente, la pone a prueba y empieza a moverse a la alza. Entonces aquí podemos iniciar una posición alcista a través de opciones o activos o futuros en SPY. Entonces este nivel de aquí va a ser clave para la próxima semana, sobre todo porque la próxima semana tenemos 4 reportes de las compañías más grandes en el mercado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, si por alguna razón el mercado sigue empujando a la baja, es posible que venga aquí para luego moverse a la baja. La siguiente zona es precisamente esa zona que tenemos aquí en 418, que coincide perfectamente con el VWAP anclado. La siguiente zona, que si sigue cayendo el mercado, seguramente este VWAP ya va a estar precisamente en esta zona. Entonces va a coincidir tanto el VWAP como esta zona importante que la extrapolamos de esa zona de aquí. El siguiente nivel va a estar en 482. Y el siguiente nivel importante va a ser la alta más alta previa que se puso por allá en el 2022, que está en 479. Ahora, mi plan para SPY es esperar un pullback, como ya les decía. No quisiera iniciar una posición bajista en esta zona de aquí, porque es muy peligroso. Si yo el lunes en la mañana inicio una posición bajista con la esperanza de que se mueva hasta 488, mi riesgo es demasiado alto, porque técnicamente antes de que el precio de SPY llegue a 488, es posible que primero venga a visitar esa zona de aquí para luego caer. Entonces, mi relación de riesgo-beneficio va a ser muy pobre. Va a ser quizás de 1 a 1. Pero si yo espero a un pullback e inicio una posición bajista en esta zona de aquí, con un stop loss acá arribita, con la esperanza de que se mueva a 488, entonces ya tengo una relación de riesgo-beneficio de 1 a 4 o quizás hasta 5. Ahora, como están viendo en pantalla, tenemos a SPY del lado izquierdo y tenemos a Nasdaq del lado derecho. SPY, como ya lo saben, son las 500 compañías más importantes en Estados Unidos y más grandes. Por el otro lado tenemos a Nasdaq con las 100 compañías más importantes y sobre todo son empresas tecnológicas. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque las empresas tecnológicas fueron las que precisamente impulsaron este movimiento a la alza. De hecho, los 7 magníficos fueron los responsables
de mover, de motivar o de cambiar el sentimiento de negativo a positivo en el mercado y precisamente motivar este movimiento tan agresivo a la alza. Y lo interesante es que la próxima semana, 4 de los magníficos, de los 7 magníficos, van a tener un reporte de ganancias. Por lo tanto, la volatilidad en el mercado va a ser extremadamente alta. Y antes de pasar al análisis de estos 4 magníficos, quisiera hacerles notar cómo Nasdaq está siendo más afectado que SPY. ¿Por qué? Porque el dinero está fluyendo de empresas tecnológicas a otros sectores como el financiero. Porque las empresas tecnológicas ya dieron lo que tenían que dar, entre comillas. Ya no hay razón para que se sigan moviendo a la alza. Tenemos el caso que hemos mencionado bastante, que es de Nvidia, que llegó un momento en donde puso una alta más alta, cayó un poco, trató de ponerla una vez más y ahorita está cayendo. Entonces, esto cambia el sentimiento alrededor de las compañías tecnológicas. Por lo tanto, los inversionistas dicen, ok, el sector tecnológico ya nos dio lo que nos tenía que dar, vamos a buscar otras oportunidades. Y eso sucedió cuando SPY todavía estaba poniendo altas, pero por el otro lado, Nasdaq estaba mostrando más debilidad. Eso se los mencioné en mis análisis anteriores. Ahora, en este caso, como pueden ver, la caída en Nasdaq ha sido más agresiva que en SPY. Por ejemplo, si activo los niveles una vez más, los niveles importantes, tenemos que SPY está bastante lejos de la alta más alta previa del 2022. Pero en el caso de Nasdaq, tenemos que el precio ya está llegando prácticamente a la alta más alta previa que se puso en el 2022. Y esta información nos ayuda para saber dónde apostarle si nuestro sentimiento es alcista o bajista. Por ejemplo, ya les he mencionado varias veces en este video que es probable que tengamos un pullback. Entonces, si vamos a jugar un pullback o un retroceso alcista, ¿lo jugaríamos en SPY o lo jugaríamos en Nasdaq? Desde mi punto de vista, tiene más sentido hacerlo en SPY porque técnicamente está menos débil que Nasdaq. Pero si tenemos una idea bajista, entonces esta idea bajista la vamos a aplicar en Nasdaq, porque Nasdaq está más débil y los movimientos bajistas son más grandes que los movimientos en SPY. Entonces, ya sea que lo hagan a través de opciones, que lo hagan a través nada más de comprando el activo, y cuando se trata del activo, y esta próxima semana tenemos 4 reportes de ganancias extremadamente importantes. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos reportes? Porque son reportes de 4 de las 7 compañías u 8 compañías más grandes en el mercado, que son empresas tecnológicas. La semana anterior tuvimos a Netflix y no le fue nada bien. Si revisamos su gráfico de forma rápida, pueden ver cómo el reporte de ganancias prácticamente el jueves cerraron acá, el viernes abrieron aquí, trataron de recuperarse y no pudieron y continuaron cayendo a la baja. Y ojo, no estoy diciendo que esto va a pasar con las 4 compañías, pero lo que les tengo que dejar saber es el por qué es tan importante el reporte de esas 4 compañías. Porque ya que estamos en una caída tan agresiva a la baja, el mercado va a estar extremadamente atento a estos reportes, esperando no solamente que cumplan con las expectativas de ganancias, sino que también excedan esas ganancias. Y esto se debe porque el mercado es extremadamente avaricioso. Por ejemplo, tenemos la compañía XYZ. Y si esta compañía dice que va a tener una ganancia de, digamos, 40 billones, que es lo que espera. Pero en el reporte de ganancias tienen que ganaron realmente 45 billones. Entonces el mercado dice, ok, tú nos dijiste que ibas a ganar 40 billones, pero realmente ganaste 45 billones. Entonces, si todo este movimiento tan agresivo a la alza fue impulsado porque las compañías estaban reportando buenos resultados de ganancias por encima de lo esperado, entonces los siguientes reportes dicen, ok, la vez pasada nos dijiste que 40 billones, pero ganaste 45. Entonces, si esta vez nos dices que vas a ganar 45 billones, entonces vamos a esperar que en este reporte nos digas que vas a ganar 50 billones. Y a pesar de que sí ganen los 45 billones que pronosticaron, es posible que al mercado no le guste, porque el mercado esperaba no solamente que ganaran esto, sino también un poco extra. Y por eso les digo que el mercado es extremadamente avaricioso. Y en el momento que el mercado dice, no me das lo que quiero, en ese momento te vendo.
dejo de ser inversionista en tu compañía. Y por esta razón tenemos que el reporte de estas 4 compañías para esta próxima semana va a ser muy importante. No solamente van a tener que ganar lo que pronosticaron, sino un poco más. Y si estas compañías no dan más de lo que están esperando ganar, es posible que el mercado no le guste e impulse este movimiento a la baja aún más. Ahora, ¿quiénes son las compañías que van a reportar esta próxima semana? Tenemos Tesla, que ahorita vamos a hablar a fondo de esas 4 compañías. Tenemos Meta, Microsoft y Google. Esos son 4 de los 7 magníficos u 8 magníficos. Después, la próxima semana tenemos a AMD, que va a ser importantísimo. Tenemos a Amazon también. Tenemos a Apple. Y si los cuentan, ya estamos aquí en 7. Nos falta uno más. Nos falta Nvidia, que va a ser hasta el 22 de marzo. Entonces, las próximas 2 semanas van a ser extremadamente importantes para el mercado. Ahora, pasemos a analizar cada una de estas compañías en el orden de reporte de ganancias. Entonces empecemos con Tesla. Tesla ha estado en una caída agresiva a la baja. Y esto es debido a que los intereses siguen aún bastante altos. Ya les he explicado esto y de forma rápida se lo voy a explicar una vez más para aquellas personas que son nuevas en mi canal. Tenemos que en Estados Unidos los intereses cuando tú pides prestado dinero están extremadamente altos. Si tú vas a comprar un carro nuevo, Tesla o una casa, vas a tener que pagar el 7 al 8%. Y esto es porque los intereses que estableció la Reserva Federal los tienen 5.25%. Y la diferencia entre 5.25 a 7 y 8 es la ganancia de los bancos. Y esto hace que cuando tú quieres comprar algo y necesitas pedir precio de dinero como un carro, entonces cuando tú pides ese préstamo te sale muy caro. Si ibas a pagar, digamos, $50,000 por tu carro, vas a terminar pagando $90,000. A diferencia que si los intereses estuvieran más abajo, digamos a 4%, lo que vas a terminar pagando por tu carro de $50,000 van a ser, digamos, unos $70,000 al final. Y por esta razón es que Tesla está siendo afectado por los intereses. A principios de este año se esperaban 6 recortes en los intereses, que bajara de 5.25 prácticamente más o menos a 3%. Pero ya no vamos a tener 6 recortes. Si nos va bien, vamos a tener 2 recortes, pero está pintando que nada más vamos a tener un recorte para este año 2024. 1. Y esperábamos 6. Y esto al mercado no le está gustando. Y está afectando a las compañías que son sensibles a los intereses, en este caso Tesla. Por eso tenemos que Tesla está cayendo, pero Tesla es un buen activo para largo plazo, para inversión. Ahorita a los inversionistas se les está haciendo agua a la boca al ver que Tesla está cayendo de forma tan agresiva. Nada más están esperando que encuentre un soporte para luego moverse a la alza. La última vez que estuvimos acá en los casi $100, cayó a $103 más o menos. Vean la respuesta que hizo el mercado. Prácticamente duplicó su valor en 43 días. Después tuvo una caída para luego volver a moverse de forma agresiva a la alza. Entonces, una vez que encuentre Tesla un fondo, esperen un movimiento agresivo a la alza. Desafortunadamente no es la próxima semana ni quizás el próximo mes. Y como ya lo vimos, tiene reporte de ganancias precisamente este martes. Y van a reportar el martes al cerrar el mercado. Entonces vamos a esperar técnicamente hasta el miércoles para ver qué pasa con Tesla. Pero recuerden que el precio se sigue moviendo durante el post y premercado. Ya vamos a ponernos un poquito más técnicos y vamos a activar los niveles importantes. Lo primero que tenemos que notar es que tenemos esta grieta que se puso precisamente a principios del 2023, después de este despegue tan agresivo, y ya no había sido cerrada hasta la semana pasada. Como les comenté hace unos minutos, tenemos que la caída en Tesla esta semana que pasó ha sido una caída descontrolada porque está dejando grietas cuando está cayendo. Entonces, la probabilidad de que siga cayendo por lo menos lunes y martes es bastante alta. Los siguientes niveles importantes los vamos a encontrar entre 138 y 140, 130 a 132, 120 a 100, o sea, prácticamente los niveles psicológicos. Y la última línea de defensa va a estar precisamente en esta zona entre 100 a 110 dólares. Ahora, lo que tenemos que notar es que si comparamos las caídas
del mercado, digamos SPY, con las de Tesla, prácticamente Tesla ha caído muy poco. Seguramente es porque ha estado cayendo ya por muchísimo tiempo. Además, que la caída no ha sido tan agresiva porque seguramente muchos inversionistas están totalmente cómodos ahorita comprar a largo plazo Tesla. Están muy cómodos pagando $150, $160. Y les puedo asegurar que hay muchos inversionistas que están listos para comprar a 140, 130, 120 e incluso, obviamente, a $100. No les importa estar comprando ahorita y que todavía caiga hasta $100. ¿Por qué? Porque un inversionista no ve a corto plazo, un inversionista ve a largo plazo. Y dice, está bien, no pasa nada que en el siguiente año siga cayendo, porque mi inversión no la voy a sacar de aquí hasta 10, 15 o 20 años. Recordemos que Tesla, más o menos el 80% de sus ganancias vienen de la venta de vehículos eléctricos. Pero están trabajando en otras áreas donde en el futuro estas también van a agregar bastante valor a la compañía. Entonces, si el 80% ahorita viene de los vehículos, cuando estos otros sectores de Tesla crezcan y empiecen a ser rentables, Tesla no va solamente a recibir ganancias de los vehículos que venda, sino de todas estas, digamos, subdivisiones que tienen dentro de Tesla. Entonces el precio de Tesla va a despegar como cohete. Desafortunadamente o afortunadamente, según tu estilo de operación. Si eres un inversionista, te está encantando lo que te estoy diciendo, ya lo sabes, ni siquiera te lo tengo que decir. Desde el punto de vista de operador, de day trading, de estar día con día, es un tanto difícil operar Tesla, porque no se mueve juntamente con el mercado. El viernes que el mercado cayó de forma agresiva, Tesla se movió bastante poco. Entonces es difícil hacer un plan combinando SPY y Tesla. Por lo tanto, mi plan para Tesla es dejar que encuentre un soporte, dejar que se consolide en una zona. Al parecer estaba haciendo esto aquí y luego estuvo haciendo eso aquí. Entonces es posible que ya esté encontrando un soporte. Nada más necesita buenas noticias y este reporte de ganancias es probable que pierda igual que los anteriores o que el mercado no lo tome de forma positiva, pero nos puede sorprender. Entonces, para Tesla, yo me voy a esperar hasta el reporte de ganancias y a lo mejor si tenemos un movimiento agresivo y hay una buena oportunidad, quizás la voy a tomar y me va a tomar esa operación unos minutos, quizás una hora o dos. Pero después de ahí, no planeo sostener Tesla por un día o más. En este caso, los niveles importantes, ya se los dije, están acá. 140 y 138, 130 y 132, 120 y 123. Y la última línea de defensa está entre 100 y 110. Entonces, busquemos soporte en esas zonas de ahí y veamos si podemos iniciar posiciones alcistas, sobre todo si el reporte de ganancias y la llamada son positivas. Y el siguiente reporte es de Meta el día miércoles 24 de abril al cerrar el mercado. Entonces, esto va a estar en juego seguramente el jueves, según cómo se mueva el precio durante el post y premercado. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces el movimiento inicial, ya sea a la alza o a la baja, se da durante el post y premercado. Y para cuando abre el mercado, el precio ya nada más hace esto. Entonces, hasta el día jueves vamos a saber qué pasó con Meta. Ahora, si son muy valientes, pueden estar el miércoles al cerrar el mercado, esperar el reporte y comprar y vender acciones según lo que anuncien en su reporte. Pero es extremadamente volátil, es extremadamente riesgoso. Personalmente, yo me espero hasta el siguiente día, hasta que ya se calma un poco la volatilidad. Porque como puede estar subiendo de forma agresiva, de un segundo a otro empieza a caer. Y el volumen durante el post y premercado es muy bajo. Por lo tanto, si el volumen es muy bajo y te quieres salir de tu posición o te quieres deshacer de tus acciones, es más difícil deshacerte de tus acciones hasta que encuentres a alguien más abajo que esté dispuesto a comprar tus acciones. Por ejemplo, si tú compraste tus acciones, digamos, a 480 y el precio empieza a caer y tú pusiste, digamos, técnicamente un stop loss mental en 470, y les digo mental porque no hay stop loss durante el post y premercado, pero como hay poco volumen y el precio está cayendo de forma agresiva, es posible que no vendas tus acciones a 470, sino que caiga a 460, a 50 o 40, dependiendo del volumen que hay, porque créeme, no va a ser el único que va a estar vendiendo sus acciones. Entonces, personalmente, a mí me gusta esperarme. Ahora, pasemos a los niveles.
El viernes pasado tuvimos una caída bastante agresiva y encontró soporte precisamente en esta zona de aquí, en la parte superior de este gap y en esa zona que ya teníamos marcado. Y esto es bueno porque si el mercado empieza a tener un pullback, como se los dije en SPY, un pullback a la alza, las zonas que ya se los mencioné, es posible que también Meta tenga un rebote y tenemos un lugar muy bueno para iniciar una posición alcista porque estamos en un soporte. Entonces el lunes, antes de que abra el mercado, si el mercado se nota que está rebotando a la alza, podríamos iniciar una posición alcista en los primeros 5 minutos en Meta con la esperanza de que reboten desde 481 hasta quizás 490. Ahora, ya que establecimos que es posible que tenga un rebote, tenemos que definir cuáles son las reglas para determinar que realmente es un rebote a la alza. Y para eso nos tenemos que mover, yo creo que a los 15 minutos y sobre todo analizar el último día. El viernes el mercado abrió en esa zona de aquí, trató de empujar para luego mover el precio de Meta a la baja de forma agresiva. Vemos que tuvo una reacción precisamente en este VWAP anclado que tenemos aquí. Entonces lo que necesitamos ver es que mantenga 488 y se acerque precisamente a este VWAP. Entonces este va a ser el primer lugar donde tenemos que ver que el precio lo traspase, lo ponga a prueba y empuje a la alza a ver si llega una vez más a $500. Ahora, por el otro lado, también nos da una buena oportunidad para si el precio sube hasta más o menos 490. Si es rechazado, tenemos un doble tope, un cabeza y hombros, o si tenemos un martillo invertido en esta zona, entonces cualquiera de esos patrones en esta zona de aquí, pudiéramos iniciar una posición bajista con la esperanza de que se siga moviendo a la baja y cierre esta grieta que tenemos acá abajo. Ahora, si la revisamos, recordemos que las grietas son lugares donde hay volumen bajo, son estructuras delgadas. ¿Por qué? Porque en esta zona se ocupó muy poco volumen para empujar el precio a la alza, incluso desde aquí. Entonces, ya que el mercado está visitando esta zona una vez más y tuvimos una reacción, es muy probable que si sube, encuentre una resistencia acá y empiece a caer y cierre esta grieta, porque técnicamente esta la vamos a considerar una alta más baja. Tenemos la alta más alta, una alta más baja, otra alta más baja, otra alta más baja. Entonces aquí sería una zona aceptable de que tuviera una alta más baja. Ahora, por el otro lado, si traspasa precisamente este VWAP, que es este nivel más o menos cerca de 490, que lo traspase, lo ponga a prueba, el siguiente nivel va a ser el de $500, como ya se los mencioné. Y aquí también estaríamos buscando que tenga un rechazo y aquí pudiéramos también iniciar una posición bajista, porque también este sería considerado una alta más baja. Entonces, mi sentimiento para Meta es negativo, pero estoy buscando un pullback para luego iniciar una posición bajista. Pudiera hacer dinero en este movimiento a la alza, pero estaría más confiado en un movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque me estoy alineando con el mercado. Y tenemos prácticamente lunes, martes y miércoles para que este plan se desarrolle. Porque hasta el miércoles en la noche tenemos el reporte de ganancias de Meta. Y eso puede cambiar las cosas y empujar el precio a la alza o empujarlo de forma todavía más agresiva a la baja. El siguiente es Microsoft. Vamos a pasar al día a día. Y tenemos que Microsoft, como se los dije en el análisis pasado, estaba en un rango de consolidación, luego pasó a otro rango de consolidación, fue rechazado precisamente en esta zona, en un solo día regresó hasta el rango previo de consolidación, que es este de acá, y lo traspasó, lo puso a prueba por debajo y en 3 días vino a visitar el rango de consolidación anterior. Ahora, de la misma forma que Meta, Microsoft, combinándolo con SPY, si es que nos da un rebote, puede tener un pullback en el cual podemos hacer dinero a la alza y una vez que encuentre resistencia en uno de estos niveles, ya sea 403, 406, 410, ya que encuentre resistencia se va a considerar una alta más baja y aquí podremos iniciar una posición bajista de la misma forma que Meta. Y también tenemos que el reporte de ganancias, en este caso va a ser creo que ya el jueves 25 de abril al cerrar el mercado. Entonces realmente Microsoft va a estar en juego hasta el viernes de la próxima semana. Entonces tenemos 4 días para que nos dé un pullback y luego una caída. Ahora, la pregunta que tenemos que contestar, ¿hasta dónde va a ser el pullback? Y para eso vamos a utilizar las velas de hora por hora y vamos a poner un perfil de volumen a partir de este momento y nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de volumen o el punto de control está en esta zona de aquí,
más o menos en $406. Es posible que el precio venga y visite una vez más esta zona. Ahora, si el rebote es bastante agresivo a la alza, es probable que venga a visitar $410, que aquí podemos ver que prácticamente hay un cambio de volumen. Pasa de esta cantidad de volumen y baja de forma agresiva precisamente en este nivel de 410, lo que nos deja saber que es un nivel importante. Ahora, por el otro lado tenemos esta zona de acá, entre $398 y $400. Tenemos esta zona donde está encontrando soporte, que lo hizo anteriormente, y si llega a traspasar esta zona, entonces va a poner en juego todo este movimiento, y el perfil de volumen lo vamos a poner a partir de esa zona, y nos vamos a dar cuenta que el volumen sube a partir más o menos de 393 a 388. Entonces esta va a ser quizás la primera zona que venga a visitar, y luego tenemos esta zona de estructura delgada que corresponde precisamente a este movimiento tan agresivo a la alza. Entonces esta zona de aquí va a ser importante. Técnicamente esto lo podemos considerar como una grieta, como un gap, porque tenemos poco volumen a pesar de que pasó durante las horas regulares del mercado. Ahora, si me hago hacia atrás, tenemos que la alta previa la tenemos aquí en 384. Vamos a poner aquí un nivel. Otra alta previa importante es este de 366 y la otra está en 300, casi $350. Entonces esos son los otros niveles importantes si es que el precio se sigue moviendo a la baja. Pasemos a Google o Alphabet. Google, y de forma muy interesante, ha sido uno de los activos que han estado más fuertes, entre comillas, en esta caída. Si comparamos Google y SPY, ponemos acá SPY de este lado, vean que SPY en los últimos 6 días ha estado cayendo de forma agresiva. Pero Google, por el otro lado, en los últimos 6 días ha tenido un día rojo bastante agresivo, luego empujó a la alza y luego cayó un tanto más para recuperarse al final del día. Entonces, Google, de los 4 que van a reportar ganancias en esta semana, es el que está técnicamente más fuerte. Por lo tanto, si es que SPY tiene un rebote, como ya se los he mencionado, seguramente Google va a tener un rebote todavía más fuerte. Entonces, si el mercado empieza a empujar a la alza, empieza a rebotar, nos va a convenir mejor operar en Google o directamente en el mercado SPY. Ahora, en este caso, quizás Google nos puede dar un movimiento más agresivo, porque comparen, como les decía, la caída que ha tenido SPY con la caída que ha tenido Google. Entonces, el activo que se puede mover de forma más agresiva a la alza en un rebote en todo el mercado es Google. Por lo tanto, podemos ignorar a Meta y a Microsoft si es que planeamos operar a la alza y utilizamos a Google. Pero si el mercado se empieza a mover a la baja, entonces podemos usar Meta y Microsoft. Ahora, regresemos a Google, pasemos a hora por hora y activemos los niveles importantes. Ahora, ya que activamos los niveles importantes, claramente el nivel importante para Google va a ser $154. Fue la última zona que utilizó de soporte para luego convertirlo en resistencia. Por lo tanto, 154 lo tiene que recuperar y luego se va a enfrentar a $156, que era la alta previa. Entonces, podríamos iniciar una posición alcista en el momento que traspase y lo venga a probar el nivel de $154 y ver cómo se comporta en la zona de 156, 157 y quizás hasta $159. Entonces, mi sentimiento para Google es positivo por lo que les acabo de mencionar. Y de la misma forma que Microsoft va a reportar hasta el jueves al cerrar la sesión del mercado. Ahora pasemos a Nvidia y podemos ver que Nvidia está en una etapa de corrección. Es impresionante la caída que tuvo el viernes. Una vez que traspasó este nivel de 840, activó este movimiento desde 840 hasta 760. Perdió $80 en un día. Ahora, si se sigue moviendo a la baja, el siguiente nivel importante va a estar en $742. 740, digamos, para tener un número cerrado. Ahora, 740 fue el último lugar de resistencia que tuvo hasta su reporte de ganancias. Prácticamente antes de su reporte de ganancias, el precio estaba cayendo, se estaba, digamos, corrigiendo de este movimiento agresivo a la alza. Y como el mercado lo tomó muy positivo, el precio abrió por encima de 742. Vino, lo probó, lo puso a prueba, totalmente normal. Vino a cerrar la grieta, ya lo vimos en este video de las grietas. Y
despegó una vez más. En este momento, en el pullback que tuvo después de moverse a la alza, es precisamente en donde encontró una especie de soporte, lo traspasó y cerró por debajo. Lo que me dice es que es posible que venga a probar 742. Ya que se acerque el precio de Nvidia a este nivel, vamos a evaluar y ver si empieza a rebotar juntamente con el mercado. Y el primer nivel va a ser en 760. Y en este caso mi sentimiento tiene que ser negativo para Nvidia, sobre todo por este movimiento tan agresivo a la baja. Ese tipo de movimientos por lo general tienen una continuación. Entonces no se sorprendan que en la próxima semana venga a caer hasta $660, que es el siguiente nivel importante debajo de 742. Y no se sorprendan que llegue en un solo día, porque si de aquí a acá son $80, ¿qué creen que de aquí acá son otros $80? Entonces puede ser que tengamos un rebote temporal, se quede aquí un día o dos para luego traspasar este nivel. Todo va a depender cómo se sigue comportando el mercado en los primeros días de esta semana y sobre todo ya que empiecen a salir los reportes de las ganancias de las empresas que les acabo de mencionar, que es Tesla, Meta, Microsoft y Google. Prácticamente estas 4 compañías van a establecer el ritmo y el tono del mercado la próxima semana. Pasemos a Apple. Apple claramente podemos ver que perdió el nivel de 168 que lo estuvo usando como soporte en los últimos días, incluso fue soporte hace varios meses y ya lo perdió y lo está perdiendo, digamos, de forma acelerada. ¿Ven este gap que está aquí? Eso nos deja saber que el sentimiento en Apple es demasiado negativo, que durante el post y premercado se estuvo moviendo a la baja. Ahora, podríamos esperar que venga a probar precisamente este nivel importante de entre 167 y 168, si es que el mercado tiene un pullback como se los mencioné al principio. Y aquí también podremos iniciar una posición bajista con la esperanza de que venga a visitar $160. Y eso es el siguiente nivel importante y tenemos acá un nivel de soporte más o menos en $163. Entonces Apple también puede ser un buen activo para operar a la baja. Y el último activo va a ser AMD. AMD también ha estado en una caída agresiva de la misma forma que Nvidia, pero incluso desde antes. Vean que desde que puso esta alta no ha hecho otra cosa más que caer, tener un rebote en esta zona de aquí para luego continuar cayendo, consolidarse en esta zona, cerrar este gap que está aquí, traspasar este nivel y luego seguir cayendo, cerrar otro gap y encontrar quizás una especie de soporte en esta zona verde que tenemos aquí entre 143 y $147. Si traspasa, si pierde 143, seguramente va a venir a visitar esa zona entre 131 y $135. Ahora, posiblemente puede tener un rebote, pero el rebote no creo que sea tan agresivo. Vamos a ver la zona de $150, a ver si viene y luego se sigue moviendo a la baja. Porque para detener este tren en marcha, se necesita que por varios días se consolide en una zona para luego recuperarse. Tenemos que su reporte de ganancias es hasta finales de abril, va a ser hasta la próxima semana. Entonces, si el reporte es positivo y todo cambia en el mercado, este va a ser quizás uno de los activos que más rápido se recupere, porque recuerden cómo subió así de forma acelerada, dejando grietas en su subida, pero también dejó grietas en su caída. Entonces tenemos que AMD es bastante reactivo. Digamos, si el sentimiento en el mercado en los siguientes días llega a cambiar a positivo y su reporte es también positivo, entonces como es tan reactivo, es posible que también tenga un movimiento acelerado a la alza como lo tuvo aquí. Ahora, a pesar de que tengo reporte de ganancias positivo, puede ser que el mercado lo tome de forma negativa y sigue empujando el precio a la baja. Esperemos que encuentre una especie de consolidación en esta zona de aquí para luego despegar.